Bueno, buenas tardes. Lo primero, agradecer a los organizadores la posibilidad de estar aquí y bueno, pues vamos a comenzar hablando sobre las implicaciones del bloqueo de la aldosterona concretamente a nivel cardíaco. Bueno, como ya se ha comentado durante toda la tarde, hemos visto que la aldosterona forma parte del producto final de la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y que sus niveles elevados representan un factor de riesgo cardiovascular para desarrollar enfermedades cardiovasculares independientemente de esa acción renal. Clásicamente sabemos que lo que se han llamado efectos clásicos y genómicos, la aldosterona se libera como fase final a nivel de la glándula suprarrenal, alterando y favoreciendo la reabsorción de sodio y agua y la pérdida de sodio y magnesio. Esto es lo que se llama efectos clásicos, como ya he dicho, o genómicos. Pero a lo largo de estos últimos años, como ya se ha comentado, sabemos que la aldosterona también tiene efectos extrarrenales o pleiotrópicos, como se acaba de comentar, debido a que estos receptores mineralocorticoides no solo están presentes a nivel renal, sino también en otros tejidos como corazón, cerebro y vasos, y es lo que se llama efectos rápidos o no genómicos. Lo que provoca estos niveles elevados de aldosterona a nivel de estos receptores mineralocorticoides es inflamación, hipertrofia y fibrosis, que concretamente a nivel cardíaco lo que va a determinar es hipertrofia, como ya he dicho, isquemia, necrosis y finalmente disfunción sistólica o diastólica y favorecer las arritmias. Y a nivel circulatorio pues va a determinar una situación de inflamación crónica, disfunción endotelial y favorecer el proceso de arteriosclerosis. Así que parece de sentido común que si tenemos unos fármacos como son los antagonistas receptores mineralocorticoides que van a actuar bloqueando los niveles actuando a nivel de bloquear la aldosterona, parece que vamos a poder revertir estos efectos tanto a nivel cardíaco, a nivel renal y a nivel circulatorio. Pero es que además, a lo largo de la literatura, tenemos evidencia de que utilizar estos antagonistas receptores mineralocorticoides en todo el espectro de la enfermedad cardiovascular es útil, como iremos viendo a partir de ahora. Vamos a comenzar hablando de una de las principales patologías cardíacas en las que está relacionada la aldosterona, que es la enfermedad coronaria. Como ya hemos dicho, estos receptores mineralocorticoides están presentes en los vasos sanguíneos y determinan un aumento de los niveles de aldosterona, favoreciendo el desarrollo de aterosclerosis. ¿Por qué? Por un mecanismo de proinflamación, de activación de macrófagos y daño endotelial. Lo que va a favorecer es que se forme la placa de ateroma unido a factores de riesgo clásicos como puede ser la dislipemia y favorecer su ruptura y por tanto tener lugar un evento cardiovascular agudo. Además, también hemos visto en la práctica clínica habitual que en pacientes con nivel elevado de aldosterona podemos cuantificar cómo afecta la aldosterona a nivel de calcificación coronaria, como en este caso en el que se vio como pacientes que tenían nivel elevado de aldosterona había una mayor calcificación coronaria medida por TAC coronario. Además, los niveles elevados de aldosterona también se han relacionado con aumento de la mortalidad cardiovascular en distintas razas, como por ejemplo la raza afroamericana y también a nivel de raza occidental o orientales. Pero es que no solo la aldosterona es un factor de arteriosclerosis, sino también de progresión. Como por ejemplo en este caso son pacientes que tienen cardiopatía isquémica crónica ya establecida y que se analizaron los pacientes que tenían mayores niveles de aldosterona, tenían más riesgo de desarrollar un nuevo evento coronario y además estos una mayor mortalidad. Por tanto, ¿qué nos dicen las evidencias actuales y las guías de práctica clínica? Pues nos recomiendan utilizar los antagonistas receptores mineralocorticoides siempre que tengamos un paciente con un síndrome coronario agudo, disfunción ventricular, insuficiencia cardíaca o riesgo de desarrollarla, como por ejemplo la diabetes, con el nivel de evidencia 1A. Esta evidencia y apoya este uso sobre todo por los principales estudios que veremos ahora más adelante en pacientes con insuficiencia cardíaca o FEBI deprimida. En el caso de otros perfiles de pacientes más crónicos o con FEBI preservada no tenemos tanta evidencia e incluso los estudios son bastante confusos. El principal estudio que apoya la evidencia del uso de los antagonistas receptores mineralocorticoides es el estudio EFESUS, que se publicó en el 2003 y es un estudio en el que se autorizaron a pacientes que habían tenido un infarto y que habían quedado con disfunción ventricular o con insuficiencia cardíaca a utilizar eplerenona frente a placebo. Y lo que se vio es que el uso de eplerenona se asociaba a una disminución de la mortalidad total, de la mortalidad cardiovascular y de la tasa de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca.
Estos beneficios también se han visto en numerosos estudios con los antagonistas receptores mineralocorticoides en pacientes con cardiopatía isquémica, pero sobre todo los beneficios se veían en pacientes que tenían disfunción ventricular o insuficiencia cardíaca. Si analizábamos su uso en pacientes sin disfunción ventricular o sin insuficiencia cardíaca, los resultados no eran tan claros. Como estos dos que traigo aquí, el primero es el Reminder, que se publicó en el 2014, y siguiendo la misma teoría de que la espironolactona era útil en infarto agudo de miocardio con insuficiencia cardíaca, se utilizó espironolactona frente a placebo en pacientes que habían tenido un infarto, pero que no tenían datos de insuficiencia cardíaca al alta. Sí que se vio que había una reducción del compuesto primario mortal de mortalidad cardiovascular, pero sin embargo, años posteriores en el estudio Albatros, un estudio de similar características, no se demostró que hubiese reducción significativa. Por tanto, actualmente lo seguimos utilizando en pacientes con insuficiencia cardíaca febril-deprimida que han tenido un infarto reciente. Continuamos con una de las otras patologías más frecuentes y muy prevalente en la sociedad actual, que es la insuficiencia cardíaca. Quizá la insuficiencia cardíaca es el paradigma de la activación del sistema renina-angiotensina. Sabemos que para uno de los principales mecanismos fisiopatológicos de la insuficiencia cardíaca es la activación de este sistema renina-angiotensina, que inicialmente se utiliza como manera compensatoria, pero que a largo plazo pues, tiene efectos deleterios. Entonces, fundamentalmente, actualmente las dianas terapéuticas es bloquear estos distintos sistemas neurohormonales, entre los que incluimos los antagonistas receptores mineralocorticoides. A la hora de tratar la insuficiencia cardíaca, pues sabemos que no la tratamos igual según la fracción de eyección que tenga nuestro paciente. Entonces, una vez que ya tenemos el diagnóstico, lo vamos a fenotipar en función de la fracción de eyección. Y es donde, concretamente, en fracción de eyección deprimida, es donde los antagonistas receptores mineralocorticoides tienen un mayor nivel de evidencia. ¿Por qué? Pues fundamentalmente es por estos tres estudios, que son el RALES, el EFESUS y el énfasis, que son tres estudios donde se compara el uso de espironolactona frente a placebo en diferentes espectros de la insuficiencia cardíaca con FEBI deprimida. Concretamente en el RALES eran pacientes con peor clase funcional, el EFESUS, como ya hemos comentado, pacientes con cardiopatía isquémica, y en el énfasis eran pacientes con una mejor clase funcional. Y en todos ellos se vio que el uso de un antagonista receptor mineralocorticoide tenía beneficios tanto en mortalidad total, mortalidad cardiovascular y sobre todo en la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Es por ello que los antagonistas receptores mineralocorticoides son uno de los pilares fundamentales en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, junto con sacubitril o valsartán, metabloqueantes y los ISGLT2. De hecho, actualmente la tendencia y las recomendaciones es utilizar la cuádruple terapia de manera progresiva y gradual, y hemos demostrado que cuando se utilizan la combinación de los cuatro es cuando alcanzamos el mejor beneficio pronóstico tanto en mortalidad como en hospitalización por insuficiencia cardíaca. ¿Pero qué pasa en la FEBI preservada? Pues bueno, en la FEBI preservada o en FEBI ligeramente reducida sabemos que no hay tanta evidencia en el uso de este antagonista receptores mineralocorticoides. La verdad es que parece difícil de comprender porque, como ya hemos dicho, la aldosterona y sus niveles elevados actúan en todo el espectro de la insuficiencia cardíaca. Parece que no tiene sentido que en distintas fracciones de eyección no tenga este beneficio. Pero la realidad es que sabemos que en la insuficiencia cardíaca con FEBI preservada no solo hay patología cardíaca, sino que hay otras comorbilidades asociadas. Y la realidad es que actualmente son unos pacientes que son un cajón desastre. Tenemos estudios que demuestran que los antagonistas receptores mineralocorticoides no han demostrado en FEBI preservada ser tan eficaces como pensábamos. Este es el estudio principal, el TOPCAT, en el que se aleatorizó espironolactona frente a placebo en pacientes que tenían insuficiencia cardíaca y FEBI preservada, y se vio que no reducía el compuesto global ni de mortalidad cardiovascular ni hospitalización por insuficiencia cardíaca. A posteriori se han hecho subanálisis y sí se ha visto que en algunos perfiles de pacientes, como pacientes con niveles de ProBNP más elevados o en otras áreas geográficas, sí que había algún cierto beneficio. Lo que sí sabemos y lo que está publicado en la literatura es que sí que el uso de antagonistas receptores mineralocorticoides mejora la disfunción diastólica, la presión sanguínea, disminuye el remodelado y también mejora incluso la calidad de vida. Pero en global ninguno ha demostrado disminución de la mortalidad.
Por tanto, actualmente, ¿qué hacemos en FEBI preservada? Pues solo tenemos evidencia del uso de SGLT2 y utilizamos los antagonistas receptores mineralocorticoides en determinadas circunstancias. Lo que sí sabemos y lo que sí nos dice la guía de insuficiencia cardíaca con FEBI preservada es que tenemos que actuar claramente en estos pacientes en las principales comorbilidades, como son la hipertensión, donde sabemos que los antagonistas receptores mineralocorticoides son una base del tratamiento, y en dos patologías que están estrechamente relacionadas con el desarrollo de insuficiencia cardíaca y de enfermedad cardiovascular, como son la diabetes y la enfermedad renal crónica, donde tenemos un nuevo antagonista receptor mineralocorticoide aprobado para su uso, que es la finerenona. Ya se ha comentado anteriormente. Es un antagonista receptor mineralocorticoide no esteroideo. Sabemos que tiene una mayor potencia y selectividad por estos receptores mineralocorticoides extrarrenales, y sus dos principales estudios, el FIGARO y el FIDELIO, y en asociación de los dos, el FIDELITY, han demostrado beneficio tanto a nivel renal, al beneficio a nivel cardiovascular, y por tanto son dos armas que tenemos que estudiar, que tenemos que utilizar en este perfil de pacientes que son potencialmente desarrolladores de enfermedad cardiovascular. Y por último, pues no quería dejar de hablar de otra patología muy prevalente a nivel cardiológico y que está estrechamente relacionada con la aldosterona, que es la fibrilación auricular. Es la arritmia más prevalente y, como ya hemos dicho, en todo mecanismo que participa la aldosterona tiene potencial riesgo de desarrollar fibrilación auricular. Por ejemplo, si ya hemos dicho que favorece el remodelado, sabemos que cuanto más grande esté la aurícula izquierda, mayor potencial riesgo de desarrollar fibrilación auricular. Sabemos que está relacionada con la hipertensión arterial y es el principal factor de riesgo de desarrollar fibrilación auricular. Y además sabemos que promueve la disfunción diastólica, que también es uno de los principales factores de desarrollo de fibrilación auricular. Además, también tenemos evidencia de cuando utilizamos un antagonista receptor mineralocorticoide en pacientes que tienen riesgo de desarrollar fibrilación auricular, como puede ser la insuficiencia cardíaca, pues vemos que el tiempo de desarrollar un nuevo evento, es decir, una nueva fibrilación auricular, se reduce en los pacientes en tratamiento con eplerenona. Y lo mismo pasa con el nuevo antagonista receptor mineralocorticoide, la finerenona, que en un subanálisis del FIDELIO se vio que, aparte de los beneficios renales y de los beneficios cardiovasculares, los pacientes tenían un mayor retraso a la hora de desarrollar el primer evento de fibrilación auricular. Por tanto, si el tratamiento fundamental de la FA es la anticoagulación, buen control de síntomas y control de los factores de riesgo asociados, es ahí donde los antagonistas receptores mineralocorticoides tienen su papel. Y ya para finalizar, como mensajes claves, pues recordar que la aldosterona tiene tiene potencial riesgo cardiovascular por un doble mecanismo, tanto a nivel renal como extrarrenal. Los antagonistas receptores mineralocorticoides son útiles en todo el espectro de la enfermedad cardiovascular, son un pilar fundamental en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con FEBI reducida, y no olvidar que tenemos nuevas armas como la finerenona para el tratamiento de dos patologías tan prevalentes y tan asociadas a la enfermedad cardiovascular como son la enfermedad renal crónica y la diabetes.